llamo Antonio Marota. En la realidad, en mi vida me dediqué, soy economista y los primeros pasos, digamos así, por el arte los hice en la pintura. Tanto es así que una de las novelas que ahí se expone, el cuadro que está en la tapa, fue pintado por mí hace unos cuantos años atrás. Ahí me di cuenta, cuando iba a un taller de pintura en el microcentro, que lo nocivo que son los talleres. No por los ambientes que se crean que son muy agradables, sino porque a uno lo hacen poner los pies sobre la realidad acerca de las capacidades y las virtudes que cada uno tiene. Yo veía a mis compañeros y eran excelsos pintores, de una creatividad enorme. Y yo me sentía como esos chicos que van al primario y la abuela le regala un librito con un croquis para poder pintar en él. Yo seleccionaba los colores y a veces el profesor me decía: acá donde pones azul, hace un azul más oscuro, agregarle un poco de blanco para que dé contraste, pero me da la sensación de que estaba coloreando contornos. De ahí me di cuenta que la literatura, como es algo que se hace más en soledad, no tiene tanto el rechazo inmediato hacia uno que uno mismo realiza sobre lo que generan los otros, menos en el momento que uno lee. El escritor, antes de ser escritor, es un lector avesado, y siempre uno recoge la idea que cuando está leyendo un autor extranjero, me encanta leer los japoneses porque están todos muy mal traducidos, entonces uno puede cotejar que lo que uno escribe no está tan malo, pero en un momento dado recibo en casa un libro de Madame Bovary, que la había leído de chico con una traducción hecha por un profesor en letras española, y realmente la calidad que tenía la obra me pareció inalcanzable para aquellos que, como en mi caso, estábamos haciendo los primeros pasos en la literatura. Y sinceramente lo que más me atrapa en la literatura es la creación de los personajes, porque en la medida que voy perfilando su forma de actuar, su forma de ser, sus reacciones, es como que uno va creando un personaje que lo va acompañando a lo largo del día y en cada instante y en cada momento, y como que uno estuviera previendo o imaginando cuál hubiera sido de él, de ese personaje, la reacción frente a hechos cotidianos que a todos nosotros nos suceden. Por ejemplo, si Laura estuviera acá presente, se hubiera sonrojado y hubiera tratado de hablar de cosas difíciles para que nadie le entienda, porque eso le daba seguridad. Pero en la realidad ella tendría vergüenza o era sumamente tímida como para poder expresarse, pero como tenía grandes conocimientos de psicología y la había estudiado en serio, no a través de panfletos, sino de resúmenes que hacen en la universidad, buscaba ante situaciones complejas hablar complicado, hacer interpretaciones que solamente podían llegar a seguirla aquellos que habían abrazado con su misma pasión esa disciplina. Los amores de Laura se remite a ser una historia de amor que, dirigida al público femenino, porque con mi corta experiencia como escritor, pero unos cuantos años vividos, me doy cuenta que la gran parte o la mayor parte de quienes leen son las mujeres. Entonces, el público, orienté la novela hacia aquellos que la leen, que son las mujeres. Los hombres nos vemos más abocados
a leer el diario, los artículos periodísticos, en el caso mío algunos ensayos económicos sobre la realidad, pero poco abrazamos el tema de la novela o de la literatura en términos generales. Lo que sí marca esta novela es tratar de diferenciar distintas épocas, distintos momentos, porque lo que hemos vivido en varias décadas nos hemos dado cuenta que en todo este plazo, esto arranca en la década de los años 50 y culmina ahora en el 2011, 2012, como que el país, la Argentina y su gente ha sufrido una enorme transformación propiamente en la forma de vida y en los códigos con los cuales la sociedad se maneja. Y uno de los puntos que para mí ha sido un punto bisagra en la historia argentina ha sido la década de los años 70. Porque en la década de los años 70 yo ya me había graduado, pero continuaba estudiando una carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Historia. Y ahí comenzó a pergeñarse lo que se dio en llamar después el movimiento de los montoneros, a los cuales se le unía la gente de Acción Católica. En la realidad fáctica eran revolucionarios, como bien decimos nosotros, de café, que armaban enormes revoluciones imbuidos por las enseñanzas del Che Guevara, por movimientos simultáneos que se iban dando en otros países latinoamericanos, pero que lo que solo ellos estaban buscando, tal vez alentados por el Mayo francés, era un cambio en la forma de ser de las sociedades. El punto bisagra se produce cuando los montoneros pasan a la clandestinidad, secuestran al general Aramburu y lo asesinan. Ahí muchos de ellos se apartaron, fundamentalmente los grupos de Acción Católica que los lideraba el padre Carlos Mujica, que muere asesinado por la AAA, y hay un cambio enorme en lo que son la formación estudiantil en las universidades argentinas. A partir de ese momento, las facultades pasaron a ser centros de estudios anodinos, y no hay nada que escape más a la realidad de un joven que, estando en una etapa de ebullición de su pensamiento, de idea de cambio motivacional de la sociedad, verse constreñido por un aparato que lo inhibe a poder pensar, a poder buscar un cambio en medio en el cual él está viviendo. Y los cambios fundamentalmente los generan la juventud, los generan aquellos que están en las altas casas de estudio. Hoy tal vez eso haya cambiado un poco, a mi gusto, desde un punto de vista muy sesgado y con un adoctrinamiento homogénico, del cual sinceramente no participo. Ese es un poco brevemente lo que interesa de Laura. Esta novela es una novela romántica que tiene me tomé un atrevimiento de escribirla no solo como narrador, sino dándole espacio a que cada uno de los personajes en primera persona estuviera contando las mismas experiencias que se narran, pero como ellos la vivieron. Porque a mí me ocurre a menudo, y creo que a todos nos pasa lo mismo, que cuando nos encontramos con alguien que no vemos desde hace mucho tiempo, nos dicen, ¿te acordás, Antonio, en aquel día que fuimos a hacer tal cosa y vos dijiste esto o hiciste tal cosa? Y yo tengo el recuerdo de haber estado en ese lugar, pero sinceramente no recuerdo haber dicho eso, ni haber sentido lo que esa persona
me está expresando. Y eso es lo que quise poner en cada uno de los personajes, en donde ellos están, si se quiere, falseando lo que fue la narración objetiva del escritor, y están diciendo cómo sucedió un hecho cuando en la realidad la circunstancia había sido totalmente diferente. Bueno, nada más, les agradezco fundamentalmente por haberle probado el